Buenos días, me llamo Laura Hernández y soy profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por permitirme presentar mi comunicación en el Congreso Cineco y a la que he titulado Lección Magistral de Innovación. Y lo he planteado como una pregunta porque normalmente en estos congresos de innovación en los que se habla de nuevas metodologías, siempre aparece como contrapartida esa enseñanza tradicional que muchos asociamos en gran medida con la lección magistral. Entonces, se dice que en la enseñanza tradicional el alumno tiene un rol pasivo y que el proceso de enseñanza recae sobre todo en la figura del profesor. Y esto se contrapone a las nuevas metodologías en las que el alumno adquiriría ese papel protagonista y además tendría un rol mucho más activo, más dinámico, más participativo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pese a todo ello, en la mayoría de los centros educativos y en la mayoría de niveles, sobre todo cuando ya hablamos de secundaria, bachillerato y universidad, nos encontramos que la clase magistral continúa siendo ampliamente empleada. Efectivamente, la clase magistral tiene indudables ventajas que le han hecho un sistema de enseñanza-aprendizaje preferente a lo largo de toda la historia. Es bastante barata, es eficaz, es rápida y es directa. Frente, por ejemplo, a otras metodologías como podría ser el aprendizaje por descubrimiento o el aprendizaje basado en problemas que requieren una mayor preparación por parte del docente y además pues muchas veces son procesos más lentos. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay buenas clases magistrales, de hecho hay profesores que dan muy buenas clases magistrales, creo que todos tenemos algún profesor que fue capaz de transmitirnos el amor por su materia a través de una clase magistral y de igual manera hay clases con metodologías participativas e innovadoras que no dan lugar a que el alumno desarrolle y consolide sus aprendizajes o lo haga de modo significativo. Es decir, lo que quiero decir es que la metodología en sí misma no nos garantiza que se dé un aprendizaje significativo. Por tanto, creo que debemos repensar la lección magistral. Es una metodología que se ha venido utilizando desde los inicios de la humanidad, me atrevería a decir. Em, es un sistema eficaz y entonces lo que tenemos que lograr es que nuestras clases magistrales sean buenas clases magistrales y sobre todo romper con la idea de que en ellas el rol del alumno es pasivo. En una buena clase magistral, el alumnado se implica en el proceso porque el docente es capaz de comunicar de una manera que logre captar su atención. Y en ningún caso la escucha es una actividad completamente pasiva. Los que nos hemos dedicado un poquito a la lingüística sabemos que para que la comunicación sea posible, el receptor tiene que poner mucho de su parte. Es decir, en toda comunicación el receptor es un agente activo y por tanto en una buena clase magistral el alumno también es un agente activo, porque si no, no se produce el proceso de aprendizaje. Bueno, entonces el objetivo de esta investigación es, a partir del análisis cualitativo de bibliografía especializada de didáctica, pero también de oratoria, concretamente de retórica clásica y también de análisis del discurso, determinar cómo se puede impartir una buena lección magistral y cómo podemos mejorar esta metodología que nos ha sido legada para que efectivamente nos sirva para promover un aprendizaje significativo por parte de nuestro alumnado. Entonces, voy a pasar ahora a comentar los resultados, pues después de hacer una búsqueda exhaustiva, lo que me doy cuenta es que tanto la retórica clásica, los manuales de oratoria más modernos, todos coinciden, perdón, en la idea de la planificación. Es decir, nosotros no podemos llegar a un aula y, aunque conozcamos mucho un tema, ponernos a improvisar y generar un discurso desestructurado. Es decir, es muy importante esa preparación y creo que eso también lo debemos transmitir a los futuros docentes. Una clase tiene que ser planificada y tiene que ser preparada. Lo primero en lo que nos tenemos que centrar es en determinar claramente cuál es el objetivo de nuestro discurso. Nuestro discurso va a ser un discurso expositivo y va a ser un discurso
que va a tener una intención comunicativa clara como es la de la enseñanza. Entonces tendrá que articularse de manera muy diferente a un discurso que tenga una intención lúdica o a un discurso que tenga una intención argumentativa. Bien, una vez que tenemos bien definido qué queremos enseñar, tenemos que definir claramente cómo lo vamos a transmitir, cómo lo vamos a enseñar. Entonces, para ello es muy importante, sobre todo, el orden y la estructuración del discurso. Tenemos que crear un discurso muy claro, que sea comprensible para la mayor parte de nuestro auditorio, porque siempre llegar a todo el mundo es imposible, entonces, pero que la mayor parte lo comprenda. Entonces tiene que ser muy sencillo, tiene que estar muy bien ordenado y jerarquizado, dividido en secuencias breves fácilmente asumibles por el alumnado y siempre que podamos apoyarlo en muchos ejemplos. Entonces, yo creo que en primer lugar podemos comenzar siempre nuestras explicaciones con una introducción en las que comuniquemos a nuestro alumnado qué es lo que les vamos a explicar, cosa que, aunque parezca una evidencia, muchas veces no lo hacemos, lo pasamos por alto. Nosotros vamos con la idea de, no sé, voy a explicar el cantar de mi ocio. Llegamos a clase, empezamos a hablar de los jugulares, y no hablamos de hoy vamos a... Y muchas veces el saber cuál es el objeto de enseñanza-aprendizaje ayuda al alumno a filtrar la información, a ser capaz de orientar su atención mejor y de, por ejemplo, en sus apuntes, recoger aquellos aspectos que tienen que ver directamente con el tema y no con cuestiones secundarias o introductorias de las que nosotros estamos hablando porque nos interesan mucho, pero que realmente no son el núcleo informativo que nosotros queremos transmitir al alumnado. Bien. Un segundo aspecto de esta introducción debe ser la motivación hacia el aprendizaje. ¿Cómo podemos motivar al alumnado para que nos escuche, para captar su atención? Bien, los retores clásicos usaban un procedimiento típico que es la captatio benevolentiae, es decir, captar la benevolencia del auditorio. Conectar con el auditorio. ¿Cómo podemos conectar con el auditorio? Bueno, pues podemos conectar con una anécdota divertida, podemos conectar apelándoles directamente, podemos conectar de determinadas maneras, planteándoles, por ejemplo, la lección de hoy como algo que les va a resultar muy útil en el futuro para resolver no sé qué tipo de problemas, simplemente para aprobar el examen. Es decir, creo que todos hemos experimentado el efecto que tiene decir, atentos que probablemente una pregunta parecida a esta entre en el examen. Todos los alumnos se callan y centran su atención. Bien, aunque no debemos abusar tampoco de este recurso. Otra posibilidad puede ser decir, tranquilo, ya veréis qué clase más divertida. Hoy va a ser todo muy fácil. Eso también motiva al alumnado. Es decir, no tenemos la perspectiva de que nos va a contar un rollo imposible de entender, sino algo que lo vamos a captar fácil. Entonces, se crea un horizonte de expectativas acerca del discurso, acerca de la clase, y entonces el alumnado presta más atención. Y al final pruébenlo, prueben a dar una clase diciendo al principio de la clase, lo que vamos a dar hoy es algo muy sencillo, en realidad ya lo tenéis que saber, es como propio de un curso inferior, pero y preguntan al final de la clase, ¿qué tal? ¿Ha sido fácil o difícil? Y a continuación en la clase de al lado, de la misma clase, diciendo, bueno, no sé si vais a ser capaces de entender esto porque estos contenidos son de 2 cursos superiores, pero bueno, yo creo que lo podemos... Y pregunten al final de la clase a su alumnado, ¿ha sido fácil o difícil? Las respuestas van a ser completamente diferentes aunque demos la misma clase. Es decir, nosotros podemos manejar un poco psicológicamente a nuestros alumnos, su horizonte de expectativas y entonces también em, ser capaces de manipular la manera en cómo ellos van a recibir la información. Podemos planteárselo como algo muy sencillo o al contrario, planteárselo como un desafío. Mirad, chicos, tenéis que estar muy atentos porque vengo a contaros una cosa que no sé si vais a ser capaces de entender, pero bueno, en la otra clase sí que lo han entendido, entonces a ver si vosotros también. Entonces hay veces que la mera competitividad, la idea de superarse a sí mismos, es capaz de captar la atención del alumnado. En este momento de introductorio también es interesante saber de dónde partimos. Para diagnosticar como docentes en qué pilares tiene que sustentarse el edificio de nuestra explicación, ¿no? Es importante hacer preguntas al alumnado, activar sus conocimientos previos para a partir de ahí enganchar, ¿no? Esos conocimientos que vamos a desarrollar.
Bien, una vez que ya hemos terminado esta parte introductoria, tenemos que planificar cuál va a ser el cuerpo de nuestra explicación, es decir, cómo vamos a explicar lo que sea. ¿Cómo vamos a explicar el proceso de la fotosíntesis o cómo vamos a explicar la patología de la enfermedad, lo que sea? Da igual. Entonces, siempre es importante intentar segmentar la información en secuencias lo más breves posibles, que estén ordenadas u organizadas según algún tipo de sistema, bien sea la causalidad o bien sea la sucesión cronológica. Por otro lado, proporcionar de cada una de esas breves secuencias diversos ejemplos, repetir, pero no repetir constantemente lo mismo, sino repetir explicando lo mismo pero de diferentes maneras. Un buen profesor es capaz de explicar cualquier concepto de 5 o 10 formas diferentes, de manera que los distintos alumnos, en función de sus conocimientos previos, de sus capacidades, de sus habilidades, sean capaces de entenderlo. Entonces, evidentemente no lo vamos a repetir todo 5 veces, porque si no sería monótono, pero sí sería interesante repetirlo al menos 2, pero de 2 maneras diferentes, de 2 maneras diferentes cada concepto. Después, es muy importante ser conscientes de que como docentes tenemos que tener una gran capacidad de modelado, el desarrollo de la estrategia de modelado. Muchas veces, sobre todo cuanto más evidentes son para nosotros los conocimientos que tratamos de transmitir, nosotros creemos que es algo demasiado fácil, que es evidente, que está ahí. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de reflexión en casa metacognitiva y intentar hacer explícitos esos mecanismos cognitivos que nosotros llevamos a cabo para solucionar una tarea. Por ejemplo, ante una suma, evidentemente, yo veo 2 más 2, yo sé que es 4 y digo es 4. Pero a un niño que está aprendiendo a sumar yo no le puedo decir es 4, ¿no lo ves? ¿No ves que es 4? No, tengo que ser capaz de retrotraerme a mi yo de 5 o 6 años y ver las operaciones mentales que yo llevo a cabo para sumar 2 más 2 y explicitárselas a mi alumno. ¿Ves? 2, cuento una patata, otra patata y lo uno a estas otras 2 patatas. Entienden, creo, lo que quiero decir. Bien, es importante también que en cada una de las secuencias de nuestra explicación yo vaya haciendo preguntas para garantizar que el alumnado está comprendiendo aquello que le estoy explicando. Entonces, efectivamente, si una secuencia todavía no ha sido comprendida, yo no puedo pasar a la siguiente. ¿Cómo compruebo eso? Fundamentalmente a través de preguntas. Es muy importante el diálogo. Y también es muy importante que yo preste atención a las reacciones de mi alumnado ante el discurso. Simplemente observando sus expresiones faciales, sus expresiones gestuales, yo sé si están conmigo, si están dentro de mi discurso, dentro de mi clase, o si están pensando en otras cosas, hablando con el compañero, mirando el móvil por debajo de la mesa. ¿Cómo puedo amenizar este proceso de explicación? En primer lugar, quizás el apoyo visual está bien, yo puedo usar el PowerPoint, pero siempre que no sea un PowerPoint con texto. Es decir, yo no quiero que el alumnado esté leyendo en una pantalla, sino que me esté escuchando a mí, porque si no, pues le repartiría unos folios para que se los leyeran en casa o simplemente le daría la función de leer del ordenador. O sea, a mí allí me ponen para transmitir esa información de una manera humana. ¿Y para qué? Para lograr la implicación afectiva del alumnado. Y eso no se puede conseguir si yo delego demasiado en el PowerPoint. Porque el PowerPoint al final presenta la información solo de una manera y el PowerPoint no está atento a las reacciones del alumnado para ver si tiene que dar más ejemplos, si tiene que incidir en algo, si tiene que repetir algo. Bien, creo que es importante contrastar esos momentos del discurso que son especialmente densos, complejos, porque evidentemente pues, la materia en un momento dado puede ser compleja. Y entonces esos picos que son de mucha densidad, en los que el alumnado tiene que prestar mucha atención, alternarlos con momentos de relajación, de distensión, en los que, por ejemplo, el docente introduzca algún chiste, cuente una anécdota, establezca una analogía divertida y entonces así, de esta manera, se vuelve a reenganchar a aquel alumnado que se ha podido perder, que puede estar ya saturado cognitivamente. Al final de las clases, siempre es importante tener bien calculados los tiempos para tener al final de la clase 2 o 3 minutos en los cuales hacer una síntesis explicativa
de los conceptos clave que se han desarrollado durante la sesión y si es posible repetirlos y si es posible preguntar a los alumnos a ver si los han comprendido o incluso pedir a los alumnos que ellos a partir de todo lo que han escuchado durante esa sesión hagan esa síntesis. Si esos conceptos están bien asentados, en la siguiente sesión podemos seguir ampliando, pero si vemos que no han sido bien comprendidos, en la siguiente sesión lo que tenemos que hacer es retomar. El tema después, volviendo a la retórica clásica, aparte de la planificación y preparación bien estructurada de la clase, un aspecto en lo que los retores siempre insistían es que los discursos había que memorizarlos. Bien, quizás no podemos memorizar el contenido de todas nuestras clases y necesitamos llevar un guión para en un momento dado hacer referencia a una fecha, una cifra, etcétera, lo que sea. Pero sí que es verdad que el tener los contenidos bien asimilados, el incluso la clase más o menos tener la idea de lo que vamos a decir durante nuestro discurso, da la sensación a nuestro alumnado de que controlamos la materia, tenemos cierta seguridad, aunque en un momento dado tengamos que consultar algo. Evidentemente, un profesor que tiene que estar leyendo el libro de texto, que tiene que estar leyendo el PowerPoint, no transmite sensación de dominio sobre su materia. Y entonces estas vacilaciones, que además suelen provocar confusiones, digresiones, crean cierta sensación de confusión en el alumno. Otro tercer aspecto que para los retores clásicos era muy importante y que desgraciadamente a veces en las aulas creo que no se le presta la suficiente importancia por parte del docente es el concepto de la actio. Es decir, cómo ellos transmitían el discurso, cómo nosotros damos nuestra clase. La posición corporal es fundamental porque genera cierta implicación respecto a la información que se trata de transmitir. Las clases es recomendable darlas de pie y es recomendable darlas en movimiento. ¿Por qué? Porque si el alumno tiene que seguirnos visualmente, tiene que prestarnos atención. En cambio, si nosotros permanecemos en una posición estática, es más fácil para el alumnado distraerse. Con nuestro movimiento, con nuestros gestos acompañamos la información, la subrayamos. Entonces, el componente paratextual también es muy importante. Eh, También nos puede ayudar en todo este proceso las inflexiones de la voz, subidas y bajadas que de repente reconectan la atención del alumnado. Por supuesto, escribir palabras sueltas, los conceptos fundamentales en la pizarra o el apoyo visual con PowerPoint al que antes me he referido. Apelaciones directas al auditorio en un momento dado a todos los alumnos, a un alumno concreto. Pepe, te estás distrayendo. ¿Qué opinas de esto? ¿No? Eso focaliza en un momento dado y todos los alumnos vuelven a prestar atención. Teatralizar un poco en un momento dado, estamos haciendo referencia a lo que dijo un personaje, pues podemos imitar la voz de ese personaje, hacer elementos, llamadas de atención. La tarima, la tarima ha sido, como sabemos, desterrada de muchas aulas y aunque es verdad que bueno, tenía esa significación de la autoridad del profesorado, del maestro, pero la tarima, en cierto sentido, también era muy útil para que todos los alumnos vieran al docente en movimiento. Y entonces eso, de alguna manera, servía para focalizar la atención. Dadas las características del alumnado actual, creo que también podemos establecer una serie de pautas, una serie de sugerencias. Por ejemplo, quizás este alumnado que usa tanto el móvil, que está sobreestimulado, tiene dificultades para mantener la atención en una lección magistral demasiado larga. Entonces, lo que podemos hacer es plantear breves microlecciones magistrales, breves secuencias explicativas que combinemos con otras metodologías y, sobre todo, fomentar el diálogo con el alumnado, la pregunta, la respuesta, el debate o apoyarnos en recursos TIC. Además, otro aspecto a subrayar es que para evitar que el alumnado efectivamente tenga un rol pasivo en el proceso de aprendizaje, hay que implicarlo en la lección magistral. ¿Y cómo podemos implicar a nuestro alumnado en la lección magistral, la que aparentemente le está callado o tomando apuntes? Mediante la implicación afectiva. Creo que todos hemos tenido grandes profesores, grandes oradores que han dado buenas lecciones magistrales y el secreto de un gran orador está en gran medida en la capacidad de conmover a su auditorio con los contenidos que les está transmitiendo. Entonces, si yo transmito pasión por mi materia, evidentemente el alumnado va a considerar que aquello que le estoy tratando de comunicar es algo que es muy importante para mí y que por tanto quizás sienta curiosidad por saber por qué
¿Qué es eso que es tan importante para mí? Otra manera aparte de la captatio benevolentia que he mencionado anteriormente, aparte de mostrar la pasión por la materia, es lograr dirigir el discurso a aquellos aspectos que pueden conectar con las preocupaciones del alumnado. Eso consigue también la implicación afectiva. Es decir, alguna situación en la que esa materia se relacione o toque sus sensibilidades, sus preocupaciones, aquello que a ellos les afecta directamente. En este sentido, pues volvemos a lo mismo. Un PowerPoint es estático, un PowerPoint es el mismo para todos los grupos de alumnos. Quizás yo no puedo plantear mi lección magistral igual para un tipo de alumnado, para otro. Si yo conozco a mis alumnos y sé cuáles son sus intereses, sus preferencias, pues puedo intentar modificar mi discurso, seleccionar unos ejemplos u otros, de alguna manera implicar afectivamente al alumnado para que él mismo se implique en la lección, se implique afectivamente y por tanto se implique en el proceso de aprendizaje. Bien, también creo que es importante que como docentes nos acostumbremos a realizar reflexiones sobre nuestra práctica y procesos de evaluación. Para saber si mis lecciones magistrales son buenas, funcionan, qué puedo mejorar, pues podemos pedir la colaboración a un compañero que asista a alguna y que nos diga, pues mira, tu postura corporal de verdad no era buena. Quizás debas utilizar un registro un poquito más informal para conectar con este alumnado, yo que sé, de primero de la ESO. O quizás eres incapaz de mirar a los ojos y eso transmite una sensación de distanciamiento o de lejanía. También, por supuesto, podemos repartir cuestionarios a nuestros alumnos, pedirles su opinión, pedirles propuestas de mejora hacia final de curso. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué has echado en falta? ¿Hemos mantenido un tono demasiado distante o hemos sabido implicarnos uno al otro en el proceso? Bueno, ¿te hubiera gustado hacer más debates? ¿Te hubiera gustado que usáramos más recursos TIC? ¿Te hubiera gustado...? Mm, Creo que no hay que tener miedo a las críticas cuando estas son constructivas. Entonces, como conclusión a esta breve comunicación, podemos decir que la lección magistral es una metodología que hoy en día continúa siendo válida y útil y que no escapa a los presupuestos de la innovación. Es decir, puede ser una práctica innovadora, por supuesto, es una metodología, pese a lo que se dice, muy activa, porque implica que el receptor activamente quiera implicarse en el proceso comunicativo y entonces para ello creo que debemos utilizar las pautas que desde la retórica clásica se han venido forjando, que actualmente aparecen en muchos manuales de oratoria, intentar mejorar nuestras dotes comunicativas a través de una planificación exhaustiva de nuestras lecciones magistrales y de un trabajo continuo para la mejora de la calidad de nuestra práctica docente. Bueno, muchas gracias.